Mis Canadians, bienvenidos a un nuevo video más. Por si de casualidad no me conoces, mi nombre es Joan Vladimir Montes y yo me encuentro aquí en Canadá, específicamente en la provincia de Saskatchewan. Y el día de hoy les voy a traer un video muy interesante. Miren, aquí tengo un letrero que dice: la frontera de Estados Unidos está a 148 kilómetros. Y el día de hoy vamos a intentar ir a la frontera porque les quiero platicar y les quiero comentar lo que está pasando en la frontera. Y no más que nada aquí en Saskatchewan, pero también en Manitoba y también en Quebec. Toda esta frontera de los Estados Unidos hacia Canadá está pasando algo que se escuchaba desde antes, pero ahorita se está poniendo peor. Quiero compartirles eso con ustedes para que ustedes sepan este dato y puedan también aprender de esto. Así es de que si te interesa esto, sígueme con el video. Entonces yo estoy aquí en mi ciudad, Swift Current. Si se fijan, aquí es la ciudad donde yo vivo y estoy solamente a 148 kilómetros. Aquí estoy afuera de la ciudad, aquí en una subidita, y les voy a enseñar cómo se ve aquí mi ciudad y cómo se ve todo blanco. En el verano se ve aquí todo color verde o amarillo, depende de lo que estén cultivando, y está muy bonito por aquí. Miren mis canales, aquí a la par de la carretera, todos esos puntitos que se ven son venados. Están comiendo lo que se pueda sobre la nieve. Si se fijan, por hasta acá me escuchan y andan atentos. Ya se están yendo por allá esos venados. No tengo más zoom, si no se los enseñaría más de cerca, pero todos esos son venados. Y así los ves tú a la par de la carretera. A veces se te atraviesan, es muy peligroso. Así es de que estas condiciones, esto ya es hielo, esto de aquí, hay que ir con cuidado porque se te pueden atravesar esos venados, y también con el hielo y todo puede ser muy peligroso. Pero vamos a seguir con nuestra travesía aquí en Saskatchewan. Mis Canadians, de aquel lado está ya los Estados Unidos, más o menos como alrededor de 10 kilómetros. No voy a poder llegar hasta allá porque las carreteras están muy complicadas a manejar, está mucho hielo. Ayer hubo una tormenta, pensé que hoy iba a estar más limpia la carretera, pero está bastante peligrosa. Entonces allá más o menos como a 10 o 15 kilómetros está ya la frontera con los Estados Unidos de aquí de Saskatchewan. Y bueno, lo importante aquí que deben de notar es de que mucha gente cruza ilegalmente, ya sea de Estados Unidos hacia Canadá o de Canadá hacia Estados Unidos, y ha sido muy común. Hay también coyotes, como le decimos en México, los coyotes que te cruzan de México a Estados Unidos. También hay coyotes acá que te cruzan ya sea de Canadá a Estados Unidos o de Estados Unidos a Canadá, pero no es muy recomendable. Ha pasado muchos accidentes. De hecho, por eso los traje, porque necesito decirles que hace unos días, hace unas semanas básicamente, una familia de 4 personas, incluyendo un bebé, murieron por cruzar la frontera ilegal así. Officials have identified the family of 4, including 2 children, found frozen to death just meters from the Canada-U.S. border. RCMP say they died during an attempt to cross the border last week in a suspected human smuggling operation. Y lo que pasa es de que hay veces que tienen tanta desesperación de que cruzan en cualquier momento del año, y por ejemplo en este año pues invierno, es frío, a veces las temperaturas bajan demasiado, ya hemos hablado en mis videos, menos 40, menos 50. También lo que debemos de ver es que neva, entonces hay mucho aire, hay mucha nieve, entonces literalmente tienes que cruzar como cuando uno cruza de México a Estados Unidos entre el cerro y el desierto. Bueno, aquí también tenemos que cruzar entre las praderas, pero aquí pues hace frío, aquí hay nieve, aquí es más peligroso. Entonces esta familia murió congelada literalmente, no alcanzó a cruzar, los dejaron por ahí más o menos por North Dakota, iban a cruzar hacia Canadá. Bien, pues no alcanzaron, se murieron se congelaron, el bebé murió congelado. Fue una noticia muy trágica. También hace varios años había pasado de que muchos inmigrantes de los Estados Unidos, especialmente de África, venían aquí a Canadá y pasaban por Quebec o pasaban por Manitoba o aquí por Saskatchewan. Todo esto es muy común que la gente
gente cruce. No se ve como en México, ¿verdad? Que tantas personas así, pero sí es común, o sea, sí pasa. La gente también cruza aquí a Canadá o se va de Canadá a Estados Unidos. ¿Y por qué lo hace? Les voy a explicar. Si tú estás de ilegal en Estados Unidos y no tienes un estatus y te brincas a Canadá de ilegal, así irregularmente, lo primero que te van a hacer es pues te van a agarrar a la inmigración canadiense y ellos te van a preguntar pues por qué te vienes ilegal. Entonces tú como persona tienes el derecho de apelar una orden de refugio. O sea, tú puedes llenar tu orden de refugio. Ellos te van a tachar, ¿no? Te van a poner las huellas y todo como en Estados Unidos, pero la oportunidad que tú tienes al tú cruzar ilegal de Estados Unidos es que tú puedes llenar una solicitud de refugio, y mientras tú estás esperando tu solicitud de refugio puedes trabajar y puedes vivir dentro de aquí de Canadá como si fueras legal, mientras ellos te deciden si tu proceso de refugio prosigue, si es verdadero, si te van a dar los papeles o no. Entonces es algo muy importante que tienen que ver, que mucha gente pues si no tienen un caso específico o un caso verídico de refugio, aún así que te llegues aquí muy ilegal, te van a regresar a tu país. Y bueno, pues eso perjudica al futuro si tú quieres venir a conseguir papeles aquí en Canadá. Pero si ellos deciden que tu caso es verídico, entonces ya te quedas aquí como refugiado en Canadá simplemente por haber cruzado la frontera. Qué loco, ¿verdad, mis canadienses? Qué loco. Yo no sabía que simplemente al cruzar la frontera podías tener una oportunidad. No es fácil porque tienes aún que comprobar, tienes que tener todos esos requisitos de un refugiado y tienes que demostrar que está tu vida en peligro y por eso estás saliéndote de tu país y de un tercer país que viene siendo Estados Unidos. Pero tienes esa oportunidad de apelar para que tú puedas tener tu solicitud de refugiado y si te la aprueban, pues ya eres refugiado de Canadá simplemente por haber cruzado, cosa que en los Estados Unidos no pasa, mis canadienses. Entonces mucha gente de muchos países, especialmente de la India, de África, se vienen a cruzar a los Estados Unidos o a Canadá, ¿verdad? Mucha gente a los Estados Unidos porque saben que allá pues puedes trabajar ilegal más fácil, ¿no? Es más de esa manera se puede ganar un poquito más dinerito, hay más gente, más contactos, pero mucha gente de aquí, de Estados Unidos, dicen es que acá no me quieren, acá no puedo conseguir papeles, acá no voy a poder hacer nada, me voy a cruzar a Canadá y allá por lo menos voy a tener una oportunidad a ver si me aceptan como refugiado. ¿Cómo ven? Qué loco, arriesgan su vida para poder venir a otro país. Y miren, o sea, estamos aquí, pura nieve y literal son terreno así, nieve, praderas. Entonces tú si eres ilegal, pues miren cómo se me va el pie, cómo se me va el pie. Hay bastante nieve aquí. Si no estoy apropiadamente vestido, tengo que estar caminando entre la nieve, cansa mucho más, ¿sí? Entonces es muy complicado, mis canadienses, es muy complicado. Y bueno, pues puedo tener frostbite, quemadura de hielo, el frío. Puedo también pues morir por hipotermia y congelarme. Entonces no hagan esto, mis canadienses, no es recomendable. Mucha gente lo hace en el verano, aún así en el verano es peligroso, aún así no te da la certidumbre de que te van a dar la residencia por medio del refugio, así es de que no lo hagan, y en especial en invierno no lo hagan, mis canadienses. La familia que murió es de la India, de lo que investigué, de lo que les estuve investigando, es de la India. También los traficantes, los coyotes, eran de la India. Ellos fueron interrogados y fueron llevados a la cárcel. Esto pasa, mis canadienses, también aquí en este tipo de países. Si se fijan, la carretera está bastante congelada. No me animo a ir más para allá. Hacia el sur está aún un poquito más. Ahorita vieron el camión que estaba limpiando la nieve, pero aún así sí se pone frío. No hay nada absolutamente. O sea, una que otra granja por ahí, pero en sí está todo solo. Vean lo que viene siendo el cielo y la nieve. No se ve nada, parece que es una sola pantalla blanca.
Y no solamente esa familia sufrió de eso, también otras personas han sido heridas. Por ejemplo, una persona también estaba cruzando y perdió algunos dedos por el frostbite, por la quemadura de hielo. También una muchacha embarazada tuvo que dar a luz ahí en la frontera. Ha habido más muertes también, así es de que es muy peligroso cruzar la frontera porque el clima es feo, aparte no hay nada alrededor y bueno, pues no es algo recomendable. Así es que la pregunta del millón: ¿darías tu vida por darle una mejor vida a tu familia, así cruzando de ilegal, cruzando en el invierno? Déjame en los comentarios, déjame saber lo que tú piensas al respecto, si tú lo harías o lo harías en otras condiciones, o qué es lo que tú harías para poder darle una mejor vida a tu familia. Y bueno, pues si te gusta este contenido, ya sabes qué hacer. Comenta todo lo que quieras, también dale like a ese botón de like, suscríbete si no te has suscrito. Yo te traigo mucho contenido parecido de todo lo que viene siendo Canadá y Saskatchewan, y lo que tú quieras comentarme para poder tener un futuro video. También apóyame en Patreon y sígueme en Instagram, y bueno, pues nos vemos en el próximo video.